Historia de Uruguay. Ferdinand Villard. Capítulo 2. Disputas coloniales, entre España y Portugal. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Continuamos con el audiolibro de Historia de Uruguay en 10 capítulos, presentando aquí nuestro capítulo 2, dedicado a las disputas coloniales entre España y Portugal que marcaron el futuro de la Banda Oriental. A lo largo de este episodio, nos sumergiremos en la dinámica político-militar y económica del periodo que abarca, aproximadamente, desde finales del siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Veremos cómo se fundaron plazas fuertes que determinaron el rumbo de la región, cómo el contrabando y la ganadería sentaron las bases de la economía local, sobre todo, cómo los acuerdos y pugnas entre las dos coronas ibéricas prepararon el terreno para los posteriores movimientos independentistas. Aunque hoy Uruguay es un país compacto y definido, a fines del siglo XVII este territorio estaba lejos de ser unificado o contar con asentamientos españoles consolidados. Tras el surgimiento de ciudades como Buenos Aires en 1580, la Banda Oriental, la margen izquierda del Río de la Plata, permanecía relativamente despoblada, habitada por grupos indígenas, algunos soldados en fuertes esporádicos y un puñado de estancieros que habían empezado a explotar los enormes rebaños cimarrones que vagaban por las llanuras. En ese escenario, la corona portuguesa, asentada en Brasil, vio una gran oportunidad. Si lograba fundar un puerto en la costa oriental del Río de la Plata, tendría acceso comercial directo al interior sudamericano y podría desafiar abiertamente la hegemonía de la corona española en la región. Esta misión se concretó en 1680, cuando el gobernador de Río de Janeiro, Manuel Lobo, estableció un enclave fortificado en la punta de la península que mira hacia Buenos Aires. Se denominó Colonia del Sacramento. El lugar era estratégico, estaba situado frente a la capital del entonces gobernador bonaerense y ofrecía una posición ventajosa para el contrabando. Desde allí, los portugueses pretendían introducir mercancías provenientes de Europa y Brasil para luego venderlas en territorio hispano, escapando de los impuestos y trabas impuestas por la corona española. No es de extrañar, entonces, que la fundación de Colonia provocara una conmoción inmediata en Buenos Aires. El gobernador español, José de Garro, vio amenazada la seguridad de sus dominios y reaccionó con rapidez. En cuestión de meses, las milicias españolas atacaron la nueva plaza y consiguieron apoderarse de ella, capturando al propio Lobo. Aquella victoria militar inicial, sin embargo, no bastaría para sofocar las ansias lusas. Muy pronto, en las cortes europeas, el pulso diplomático se inclinó a favor de Portugal. Tras complejas negociaciones, la corona española se vio obligada a devolver Colonia del Sacramento a manos portuguesas. Fue un proceso lleno de idas y venidas, pues la situación de la política internacional en Europa, con guerras, pactos y alianzas cambiantes, afectaba la suerte de los territorios americanos. Para la corona española, el surgimiento de Colonia del Sacramento significaba, por un lado, un peligro militar. Portugal ganaba una posición que podía amenazar tanto a Buenos Aires como a cualquier asentamiento futuro en la Banda Oriental. Pero, sobre todo, suponía un desafío comercial mayúsculo. Desde que se estableció la plaza, se volvió un hervidero de contrabando. Buques provenientes de Europa, muchos con bandera inglesa o neerlandesa, aliados y socios comerciales de los portugueses, arribaban a la orilla oriental cargados de textiles, vinos, armas y otros productos muy apetecidos por los habitantes del Río de la Plata, quienes hasta entonces dependían de las rutas mercantiles oficiales desde España, largas y costosas. A su vez, Colonia se nutría de cueros, tasajo, carne salada y plata llegada desde el Alto Perú que, bordeando las fiscalizaciones, desembocaba en mercados europeos. Esta dinámica beneficiaba a muchos comerciantes pero perjudicaba ostensiblemente los intereses fiscales de la corona española. Para contrarrestar el avance lusitano, la monarquía hispánica se propuso intensificar la colonización efectiva de la Banda Oriental. Hasta ese momento, la región tenía pocas ciudades o villas bajo tutela española, salvo algunos enclaves en la ribera del río Uruguay y en la costa del Río de la Plata.
Ya corría el siglo XVIII cuando las autoridades de Buenos Aires concluyeron que era urgente fundar un puerto que protegiera las costas orientales y sirviera de baluarte frente a cualquier intento expansionista portugués. Ese fue el origen de Montevideo, fundada en 1726 por orden de Bruno Mauricio de Zabala, gobernador de Buenos Aires y oficial al servicio de la corona. Aunque se suele decir que Zabala fundó Montevideo, en rigor la zona ya estaba habitada por indígenas, algunos pescadores y arrieros. Sin embargo, fue Zabala quien, con el respaldo de la corona, estableció allí una guarnición militar y trajo familias provenientes sobre todo de las Islas Canarias, los llamados canarios, para formar una población estable y fiel a la autoridad española. Estas familias recibieron solares y apoyo inicial para asentarse y labrar la tierra, mientras los militares se encargaban de levantar fortificaciones. La bahía de Montevideo, una ensenada natural que protegía muy bien a los barcos de los vientos y corrientes del estuario, se convirtió en un puerto clave. Pronto, las exportaciones de cueros y otros productos comenzaron a fluir por allí, y Montevideo creció con rapidez, llegando a convertirse en una plaza comercial y militar de creciente importancia. El desarrollo de Montevideo estuvo marcado, desde su génesis, por la rivalidad con Colonia y por el hecho de que los nobles pobladores de la orilla oriental solían vivir pendientes de los conflictos entre las dos coronas. Al principio, la ciudad no contaba con murallas tan sólidas ni con un número sustancial de habitantes. Pero el temor constante a un ataque portugués llevó a reforzar las defensas, levantándose bastiones y baluartes que, con el tiempo, configuraron la llamada Ciudadela de Montevideo. Entretanto, en Colonia, los portugueses ampliaban sus fortificaciones, y ambas orillas se mantenían bajo un clima de tensión incesante. Los residentes locales, sin embargo, no vivían solo de la guerra o del miedo, también se beneficiaban de la dinámica comercial que, de manera oficial o clandestina, cruzaba el estuario. Los mercaderes montevideanos y bonaerenses establecían redes de intercambio con Colonia, aprovechando que en la Plaza Lusa se conseguían productos europeos más baratos o difíciles de obtener por la vía oficial. De ese modo, la corona española se veía obligada a perseguir el contrabando mientras sus propios súbditos lo practicaban, a menudo con la complicidad de autoridades corruptas. Para los pueblos originarios, esta consolidación de enclaves europeos suponía un retroceso en su forma de vida. Los charrúas, minuanes y otros grupos nómadas que habitaban las praderas fueron empujados cada vez más lejos, o bien cooptados para servir como auxiliares de algún bando. Algunos caciques negociaban con los españoles, otros preferían aliarse con los portugueses, según la conveniencia o la promesa de armas y provisiones. Aún así, el destino de estos pueblos se vio marcado por la presión de los estancieros, que querían proteger su ganado y ampliar sus posesiones sin obstáculos indígenas. Mientras esto ocurría en la banda oriental, en Europa se producía la transición dinástica en España, la llegada de la Casa de Borbón a principios del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1713, trajo consigo las reformas borbónicas, una serie de cambios administrativos, fiscales y militares en las colonias. Se buscaba centralizar el poder, limitar el contrabando y reforzar la presencia de la corona en regiones consideradas vulnerables, como el Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, fue parte de esta estrategia de reorganización. Se separó de la jurisdicción del Virreinato del Perú y se le dio capital en Buenos Aires, con el objetivo de potenciar su desarrollo y defenderlo mejor contra Portugal y otros rivales potenciales. La banda oriental pasó entonces a depender directamente del nuevo virreinato. Montevideo adquirió la categoría de puerto secundario de gran valor estratégico, y se le asignaron tropas y un gobernador subordinado al virrey de Buenos Aires. Aún así, la sombra de Colonia del Sacramento seguía presente. Aunque España la había recuperado varias veces, los tratados internacionales podían cambiar la situación en cualquier momento. En 1715, por ejemplo, el Tratado de Utrecht obligó a devolver Colonia a Portugal. Más tarde, el Tratado de Madrid 1750, el Tratado de El Pardo, 1761, y el Tratado de San Ildefonso 1777 fueron renegociando las fronteras. Cada vez que las potencias europeas firmaban acuerdos, la suerte de Colonia y otros enclaves fronterizos oscilaba, a menudo sin importar la opinión de quienes vivían allí. Todo este ir y venir diplomático afectaba la economía regional. Los comerciantes portugueses se servían de los puertos del Brasil y de la conexión con Inglaterra para mantener un intercambio rentable por la banda oriental, mientras que los españoles, tratando de asfixiar ese contrabando, reforzaban las aduanas de Montevideo y Buenos Aires. Sin embargo,
en la práctica, las costas orientales seguían siendo escenario de un incesante tráfico clandestino, tolerado o incentivado por algunas élites criollas que obtenían ganancias considerables. De esa manera, las tensiones político-militares no impedían que, en el día a día, muchos pobladores se beneficiaran de la existencia de dos autoridades rivales, a las que podían recurrir según les conviniese. A mediados del siglo XVIII, la ganadería se convirtió en la gran protagonista de la economía local. Los inmensos rebaños de vacunos y caballos que pastaban en estado cimarrón eran una fuente inagotable de carnes y cueros. Estos cueros se exportaban con mucha demanda hacia Europa y otros lugares, bien mediante la ruta oficial a través de los puertos hispanos, bien por la vía del contrabando a través de Colonia y otros puertos clandestinos. Alrededor de esta riqueza ganadera, se levantaron las primeras estancias, a menudo propiedad de militares, funcionarios o comerciantes que habían logrado concesiones de tierras. Se generó así un pacto tácito. Mientras hubiera abundancia de ganado para todos, más o menos se mantenía un equilibrio que permitía a la banda oriental desarrollarse, con relación directa a los poderosos mercados de Buenos Aires y, por el otro lado, a las redes luso-brasileñas. Dentro de este sistema, la vida cotidiana en Montevideo y en Colonia presentaba contrastes. Montevideo, bajo autoridad hispana, se organizaba con un cabildo, iglesias, un creciente número de habitantes, muchos de ellos venidos de las Islas Canarias, Andalucía o el norte de España, y mantenía un contacto comercial intenso con Buenos Aires. Colonia, marcada por el influjo portugués, exhibía construcciones de estilo luso y una mezcla de gentes que incluía comerciantes británicos, franceses y de otras nacionalidades que preferían el puerto portugués para sus transacciones. No eran raros los casos de familias binacionales o de criollos que se movían con soltura entre ambos bandos, según la coyuntura política lo permitiese. Mientras tanto, en los campos del interior, los gauchos, criollos o mestizos que se dedicaban a la caza de ganado cimarrón o a trabajar para los estancieros, labraban una cultura propia, marcada por la libertad de las pampas, la improvisación y cierto recelo hacia el poder estatal. La presencia indígena, aunque diezmada por las enfermedades, la expulsión y la violencia de las campañas coloniales, persistía en varios grupos que se resistían a la reducción total y se mantenían en zonas más aisladas, desde donde entablaban alianzas ocasionales con las autoridades para atacar a otros grupos o se convertían en objeto de persecución si ponían en peligro la propiedad ganadera. El relato de muchos cronistas describe la alternancia en el control de Colonia como un factor casi cómico. La ciudad podía amanecer con bandera española y, tras un acuerdo diplomático llegado desde Europa, pasar a manos portuguesas, sin que la población tuviera mucha injerencia en la decisión. El Tratado de San Ildefonso 1777, por ejemplo, devolvió Colonia definitivamente a la corona española, pero los portugueses no renunciaron a la región, simplemente replegaron su fuerza hacia la frontera norte, en la zona que después se conocería como Campaña de Río Grande. Esto explica el porqué de tantas disputas bélicas posteriores, incluido el avance brasileño del siglo XIX, que llevaría a la llamada provincia cisplatina. Precisamente, estas luchas revelan cuán frágil era la situación en la banda oriental. Por momentos, parecía un tablero de ajedrez en el que España y Portugal movían sus piezas bajo la atenta mirada de potencias como Inglaterra, interesada en promover el libre comercio con sus navíos. Cuando estallaban guerras en Europa, los ecos repercutían en América, y Colonia y Montevideo se convertían en enclaves estratégicos donde se dirimía parte de esa competencia global. Por otro lado, los pobladores locales, acostumbrados a este vaivén, aprendieron a aprovechar las lagunas legales y las tensiones diplomáticas para vivir del contrabando o para cambiar de lealtad cuando convenía. Algunos estancieros, por ejemplo, vendían ganado a los intermediarios portugueses y el precio era bueno, sin preocuparse mayormente de las fronteras impuestas por la corona. En el ámbito religioso, la evangelización católica avanzaba lentamente, pues la dispersión de la población y el carácter nómada de algunos grupos hacían difícil la labor misionera. Además, los jesuitas, que jugaron un papel importante en el territorio guaraní, más al norte, no alcanzaron el mismo grado de implantación en la banda oriental. Sin embargo, en las nuevas ciudades amuralladas se establecieron parroquias y conventos, y la Iglesia procuró educar a la población en los dogmas católicos, a la vez que servía de nexo entre los pobladores y la autoridad colonial. En la segunda mitad del siglo XVIII, el impulso reformista de los Borbones se aceleró. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata 1776, la banda oriental quedó bajo la jurisdicción directa del virrey, que se esforzaba por controlar el contrabando y potenciar la explotación ganadera.
De esta época data la creación de instituciones y reglamentos que reforzaban la presencia española, al tiempo que se impulsaba el comercio legal desde Buenos Aires y Montevideo hasta la península ibérica. Aún así, la corrupción y la complicidad de funcionarios seguían haciendo de las suyas. Las Costas del Plata no dejaban de ser un punto neurálgico para quienes deseaban burlar los impuestos reales. En Montevideo, la vida urbana empezó a florecer, se fundaron escuelas, se construyeron más iglesias, y el cabildo cobraba relevancia como órgano de gobierno local, reuniendo a las familias principales, generalmente, militares y grandes comerciantes. La ciudad se expandió más allá de las murallas, y poco a poco la producción ganadera y el comercio marítimo generaron riqueza. Los barcos de la carrera de Indias, que conectaban con la península ibérica, ya incluían a Montevideo en sus rutas, aunque la prioridad seguía siendo el puerto de Buenos Aires. Sin embargo, Montevideo aspiraba a hacerse un hueco como puerto alternativo y, con el tiempo, se forjó una identidad propia que, en parte, contrastaba con la de la gran metrópoli porteña. En su interior, muchos montevideanos se sentían más cercanos a la realidad rural de la banda oriental que a los círculos de poder de Buenos Aires. Al final del siglo XVIII, la rivalidad entre España y Portugal en la región no había cesado, pero sí se había transformado. Si bien Colonia permanecía bajo dominio español, los portugueses continuaban reforzándose al norte, en la zona de la actual frontera con Brasil, creando guarniciones y asimilando a la población local en un proceso de portugalización que a menudo mezclaba prácticas de esclavitud, explotación agrícola y militarización de la frontera. La banda oriental se convertía, pues, en una línea divisoria no del todo clara, donde la dominación española en Montevideo y la portuguesa en Brasil chocaban en un amplio territorio que quedaba a merced de negociaciones periódicas y conflictos de baja intensidad. En el panorama cultural, la colonización tardía de la banda oriental, comparada con otras regiones de América, le dio un carácter singular. No había grandes ciudades precolombinas ni estructuras virreinales arraigadas desde hacía siglos. Por el contrario, todo estaba en construcción. Las élites criollas no tenían tanto peso como en Lima o en Ciudad de México. En lugar de poderosos encomenderos, lo que predominaba eran estancieros de mediana escala, comerciantes que iban y venían con mercaderías, y militares que eran rotados cada cierto tiempo para garantizar la defensa. En este hervidero, fue germinando la semilla de un sentimiento autonómico que más adelante se manifestaría con fuerza, sobre todo cuando los vientos de la Ilustración y las revoluciones atlánticas, Estados Unidos, Francia, repercutieran en las colonias hispanoamericanas. No puede entenderse el posterior surgimiento de líderes como José Gervasio Artigas sin la base social y económica que se formó en estos años. La existencia de un comercio semilegal, la costumbre de negociar con portugueses o españoles según la conveniencia, la mezcla étnica y cultural de la población, y la conciencia de que las grandes decisiones se tomaban allende los mares, fueron factores que nutrieron una visión local más pragmática y, a la vez, desconfiada de las autoridades coloniales. Todo ello empezaría a aflorar con fuerza cuando llegaran las primeras noticias de rebelión en otros rincones de América. Podría decirse que la banda oriental vivía bajo un constante equilibrio inestable. Cualquier sacudida mayor, una guerra europea, una crisis dinástica, una nueva alianza internacional, podía alterar los tratados y las fronteras, afectando directamente la vida de los pobladores. Mientras tanto, la cotidianidad avanzaba con los ritmos de la ganadería, el comercio, las fiestas religiosas y las tensiones militares, sin que existiese un proyecto político definido para este territorio. España lo consideraba parte de su imperio, pero nunca priorizó de manera absoluta su desarrollo. Portugal lo miraba como un paso natural de expansión hacia el sur. Y los habitantes, con su particular ingenio, se adaptaban y sacaban provecho de la incertidumbre, creando la base de una identidad mestiza, orgullosa y flexible. Hacia finales del siglo XVIII, el sistema colonial empezaba a mostrar grietas en todo el continente. Las reformas borbónicas incrementaron la recaudación y la centralización, lo cual generó roces con las élites locales, criollas, que aspiraban a mayor autonomía política y económica. Al mismo tiempo, las ideas ilustradas, liberalismo, soberanía popular, derechos del hombre, penetraban lentamente en círculos intelectuales y militares, poniendo en cuestión la legitimidad absoluta de la monarquía. El contrabando, lejos de frenarse, seguía siendo una práctica tan extendida que, en ocasiones, la misma burocracia imperial hacía la vista gorda. Bajo esa superficie, se incubaba un deseo de reforma o ruptura que pronto explotaría al producirse la crisis de la monarquía española a comienzos del siglo XIX, con las invasiones napoleónicas y la abdicación de Fernando VII.
Podría decirse que en esa coyuntura de finales del siglo XVIII y principios del XIX ya se esbozaban las preguntas clave para la historia oriental. ¿Era la banda oriental parte indivisible de los dominios españoles o podía articularse como algo diferente, con su propia personalidad? ¿Podrían los portugueses concretar sus aspiraciones de anexarla al Brasil? ¿O emergería un liderazgo local capaz de guiarla hacia una vida autónoma? Como veremos en los capítulos siguientes, la respuesta surgiría en medio de las turbulencias de la época, levantamientos, movimientos revolucionarios, la influencia de Buenos Aires y la decisiva intervención de personalidades como Artigas, que encarnarían el deseo de autodeterminación de la región. Pero para llegar a ese punto, fue crucial que en los siglos XVII y XVIII se forjaran las dinámicas y tensiones que aquí hemos relatado. En este capítulo 2, hemos presenciado cómo la colonia del Sacramento y Montevideo se convirtieron en ejes fundamentales de la rivalidad colonial. Por un lado, la fundación de Colonia en 1680 por parte de los portugueses abrió la puerta a un contrabando permanente y a una presencia lusa que desafiaba el monopolio comercial español. Por el otro, la reacción de la corona hispánica condujo a la fundación de Montevideo en 1726. Con el propósito de afirmar la soberanía española en la banda oriental y proteger sus intereses frente a la expansión portuguesa. Durante décadas, estos enclaves cambiaron de manos, se fortificaron y sirvieron de centros de intercambio, estableciendo una peculiar dinámica económica y social que mezcló influencias ibéricas, africanas, indígenas y criollas. Este largo periodo de disputas, sin embargo, no se quedó solo en la dimensión militar. Fue la semilla de un entramado de relaciones políticas, de un modo de subsistencia basado en la ganadería, y de una cultura local que aprendería a convivir con la incertidumbre de los acuerdos firmados en Europa. Si algo caracteriza a la banda oriental en estos siglos, es la capacidad de adaptación de sus habitantes y la persistencia de una identidad que, poco a poco, iría distinguiéndose de la de Buenos Aires, de la del Brasil portugués e incluso de la monarquía española. Agradezco que nos hayas acompañado en esta detallada exploración de los fundamentos coloniales de la banda oriental. Si te gustó o si discrepas en algún aspecto, te animo a compartir tu visión con respeto. Recuerda suscribirte y dejar tus comentarios, porque tu perspectiva aporta a este proyecto de ir construyendo una visión amplia y compartida de la historia mundial. En el próximo capítulo, abordaremos el surgimiento del sentimiento autonómico, analizando cómo las ideas de la Ilustración, las revoluciones en otras partes de América y Europa, y las crisis de las coronas europeas impactaron en la banda oriental. Veremos el contexto que impulsó las primeras expresiones de libertad. Sobre todo, empezaremos a adentrarnos en la figura de José Gervasio Artigas, uno de los grandes protagonistas de la historia uruguaya. Te espero en la siguiente entrega para continuar con este viaje apasionante a través de los orígenes de la República Oriental del Uruguay.